kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupankichi. Y aquí estamos 15 personas, son de diferentes comunidades, porque asimismo trabajó en muchas comunidades, de ahí fue sacando a las personas que nos interesaban. Entonces aquí ahorita no estamos todas, nos vamos rotando, una semana sale una persona, otra semana otra, sí. Eso está en la feria. La diferencia es que nuestros productos son frescos y sanos. Nosotros no trabajamos con químicos. Gracias a la institución IEDECA, las capacitaciones, talleres que hemos recibido, sabemos preparar nuestros bioinsumos. Entonces sabemos cómo cultivar nuestras tierras, cuidar nuestra tierra, cuidar las fuentes de agua y todo como nos han incentivado. Entonces nuestro producto es fresco, sano y tiene mucho más nutrientes que los demás productos convencionales. Aquí vendemos desde hortalizas, granos secos, tiernos, lo que es cárnicos, pollo, cuy, a veces sale chancho también, comidas típicas, también los productos con valor agregado como es mermelada, habas, pan, todo lo que se vio aquí. Nosotros, expectativas tenemos aquí mismo en este sitio vender, digamos, ya no así cada persona, sino unos stamps, digamos, donde el cliente llegue, solo coja de sus estanterías o de sus vitrinas nuestro producto y se vaya. O sea, y que haya una sola caja, así como en los supermercados, ¿ya? Ese es un. Y otra también queremos, llegar a la capital, a Quito, buscar clientes allá, pero siempre y cuando valoren nuestro producto. Lo que estamos consiguiendo es darle un incentivo a los compañeros campesinos. Cosas que ellos no conocían, que tal vez no se imaginaban, lo hemos dado a conocer de que es posible hacerlo a nivel artesanal. Por ejemplo, no se imaginaban hacer un vino. Pensaban que hacer un vino era muy complicado, que necesitaban infraestructura muy cara, muy de punta. Y no es así. La mayoría de productos nacen en la cocina. Toda la industria que está ahorita actualmente, digamos, a nivel del mundo, han nacido en la cocina. Pero dándoles la garantía, ¿no? Que justamente de esos tratamientos que nos ayudan a mantener los productos. Entonces la gente ha ido aprendiendo y está muy motivada. Entonces para mí ha sido una gran satisfacción poder ayudar y yo veo cómo la gente responde, ¿no? Cuando uno manifiesta, por ejemplo, que vamos a hacer un taller de valor agregado, vienen de todas las comunidades o todos piden. O sea, hay un interés bastante grande. Hemos hecho varios talleres con los compañeros campesinos en cada comunidad. Hemos hecho a diferentes niveles, por ejemplo, en el área de lácteos, hemos realizado yogur, manjar de leche, queso mozzarella, queso fresco, básicamente en nuestros productos. Porque la gente, la mayoría, tiene su lechecita en las comunidades. Hablando, por ejemplo, de frutas, en frutas hemos hecho, por ejemplo, el vino de uvilla, que es una de las cosas que está funcionando y algunos compañeros están dando ese paso para la transformación. Hemos desarrollado algunos productos como las mermeladas de sambo. Acá en las comunidades se produce mucho sambo. Y otras de frutas como la mora, la frutilla, ¿no? Hemos estado haciendo mermeladas del babaco, del chihualcán. No sé si ustedes conocen el chihualcán o el chamburo también. Hemos estado haciendo productos como eso en lo que es mermeladas y jaleas. También en frutas hemos estado desarrollando las pulpas, ¿no? La pulpa es un producto que puede tener mucha salida, dependiendo de cómo se lo vaya canalizando. Pero en el momento que los compañeros ya necesiten abrir mercado, allá haya por decir algún pedido, ya no lo podrían hacer, porque obviamente la ley no va a permitir que saquen los productos sin la notificación sanitaria. Entonces hay que trabajar en ese tema. A ver, cada 15 nosotros estábamos haciendo los días jueves y entonces estábamos produciendo alrededor de unas 50 a 80 estábamos haciendo la mermelada y la pulpa, en paquetes, digamos, y los frascos de mermelada. Y más lo que hemos estado es fuera también en Cayambe, vendiendo en la feria de Cayambe, donde, gracias a IEDECA, donde nos estaban apoyando, haciendo unas ferias ahí en Cayambe.
bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.